dijo que estamos negando los intereses de seguridad de Rusia. No es verdad. Solo hemos empezado a rearmarnos cuando Rusia empezó a invadir a sus vecinos. Incluso dijo que Polonia atacó a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué habla? Es la Unión Soviética la que atacó a Polonia junto con la Alemania nazi. Quiero que escuchen detenidamente las palabras del embajador o el representante polaco ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque dijo muchas cosas tratando de poner en su lugar al representante ruso también ante el Consejo de Seguridad. Señora Presidenta, me uno a las palabras del ministro Kuleva de Ucrania y a las de mis colegas de la Unión Europea. Pero me sorprende el tono y el contenido de la presentación del embajador ruso, y pensé que podría ser útil corrigiendo el acta. El embajador Nevendia ha calificado a Kiev como cliente de Occidente. En realidad, Kiev lucha por ser independiente de cualquiera. Él les llama un régimen criminal de Kiev. De hecho, Ucrania tiene un gobierno elegido democráticamente. Él les llama nazis. Bueno, el presidente es judío, el ministro de Defensa es musulmán y no tienen ningún prisionero político. Él dijo que Ucrania estaba revolcándose en la corrupción. Bueno, Alexei Navalny documentó cuán honesto y lleno de integridad es su propio país. Precisamente en este tema sobre Navalny me quiero detener para decirles que sí es cierto, Ucrania tiene gravísimos problemas de corrupción, precisamente por eso Zelensky está tratando de erradicarla, porque el hecho de que Ucrania sea un país tan corrupto está evitando que sea un país fuerte o un candidato fuerte, mejor dicho, para adherirse tanto a la OTAN como a la Unión Europea, ya que tanto la OTAN como el bloque europeo consideran que quien se quiera sumar a estos dos bloques necesitan tener niveles muy bajos de corrupción. Esto es cierto, pero asegura el representante polaco, a ver, eso es cierto, pero Rusia acusa de corrupto al gobierno de Zelensky cuando Navalny, el opositor de Putin que recientemente fue acabado misteriosamente en su prisión, documentó la terrible corrupción de Putin y de los oligarcas rusos. Y vean ahora cómo terminó Navalny. Los Estados Unidos y a su neocolonialismo de la guerra. De hecho, es Rusia quien intentó exterminar a Ucrania en el siglo XIX, nuevamente bajo los bolcheviques, y es el tercer intento. Dijo que somos prisioneros de la rusofobia. Fobia significa miedo irracional. Sin embargo, nos están amenazando casi todos los días el expresidente de Rusia y los propagandistas de Putin con la aniquilación nuclear. Les digo que no es ilógico cuando Rusia nos amenaza. Nosotros les creemos. Dijo que estamos negando los intereses de seguridad de Rusia. No es verdad. Solo hemos empezado a rearmarnos cuando Rusia empezó a invadir a sus vecinos. Incluso dijo que Polonia atacó a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué habla? Es la Unión Soviética la que atacó a Polonia junto con la Alemania nazi el 17 de septiembre de 1939. Incluso celebraron un desfile conjunto de la victoria el 22 de septiembre. También me quiero detener en esta declaración porque en la entrevista que realizó Vladimir Putin y Tucker Carlson, el expresentador de Fox News, recientemente en el Kremlin, Vladimir Putin dijo lo mismo. Aseguró el mandatario ruso que Alemania y Polonia se aliaron en la Segunda Guerra Mundial y eso es absolutamente ilógico, es una mentira rotunda y absoluta. Y me gustaría ahondar en este tema porque precisamente la propaganda repercute en este tema, tergiversa la realidad a tal grado que confunde tanto a las personas que escuchan esa propaganda que terminan creyéndose esa propaganda y no terminan viendo la realidad. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Para nada Polonia y Alemania colaboraron juntos, nunca pasó eso y de hecho la Segunda Guerra Mundial comenzó precisamente cuando Polonia fue atacada por Alemania. ¿Por qué? Pues precisamente porque Francia y Reino Unido tenían un acuerdo de defensa mutua con Polonia.
Por eso en el momento en el que la Alemania de ya saben quién atacó a Polonia, en ese momento Francia y Reino Unido tuvieron que entrar al conflicto, convirtiendo en ese entonces al conflicto en un conflicto global mundial. No es verdad en ningún sentido que Polonia se alió con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay que recordar que fue la Unión Soviética la que se alió con Alemania, y después de que Alemania invadió a la Unión Soviética, ahí se terminó la alianza que tenían, y entonces la Unión Soviética se pasa del lado de los aliados. Junto con Estados Unidos y Reino Unido, entonces empiezan a combatir a Alemania. Pero todas esas mentiras hay que tenerlas bien medidas, porque sin lugar a dudas, si uno no conoce la historia, es muy fácil creerse este tipo de declaraciones. Polonia jamás se alió con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Fue la Unión Soviética, en todo caso, quien en un periodo de tiempo colaboró con la Alemania de ya saben ustedes quién. Y recuerden esto, la Segunda Guerra Mundial comenzó precisamente por lo que ya les comenté, porque Reino Unido y Francia tenían un acuerdo de defensa mutua con Polonia, y cuando Alemania invadió Polonia, en ese momento se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, cuando entró Francia y Reino Unido a ayudar a Polonia en contra de Alemania. Defendido de la agresión. ¿Qué hacían las tropas rusas a las puertas de Varsovia en agosto de 1920? Estaban en una excursión topográfica. La verdad es que por cada vez que Rusia ha sido invadida, ha invadido 10. Dice que se trata de una pérfida guerra de poder de Occidente. Mi consejo es que no caigas en la trampa occidental. Retira tus tropas a la frontera internacional y evita este complot occidental. También dice que hubo un golpe de Estado ilegal en Ucrania, en Kiev, en 2014. Bueno, yo estuve allí. No hubo golpe de Estado. El presidente Yanukovych asesinó a 100 de sus compatriotas y fue destituido de su cargo por un parlamento ucraniano elegido democráticamente, incluido su propio partido. Que recuerden que es precisamente en estas manifestaciones gigantescas lo que provoca que Rusia invada Ucrania en la primera instancia en 2014. Eso culminó, ustedes ya lo saben, con la ocupación ilegal de la península de Crimea. Es cierto que el gobierno de Yanukovych fue destituido, pero lo fue precisamente porque era considerado un lacayo de Vladimir Putin y de Rusia. A partir de ese momento, por cierto, Ucrania abandona por completo a Rusia y se acerca o decide acercarse a partir de ese momento con Occidente y con la OTAN. Después llega Zelensky al poder y vemos todo lo que ha pasado. Por último, está diciendo que nosotros, Occidente, estamos tratando de alguna manera persuadir de que Rusia nunca puede ser derrotada. Bueno, Rusia no ganó la guerra de Crimea, no ganó la guerra ruso-japonesa, no ganó la Primera Guerra Mundial, no ganó la batalla de Varsovia, no ganó en Afganistán y no ganó la Guerra Fría. Pero hay buenas noticias. Después de cada fracaso, hubo reformas. Tal demagogia es indigna de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Pero lo que ha logrado el embajador es recordarnos por qué resistimos la dominación soviética y a qué se resiste Ucrania ahora. No lograron subyugarnos entonces. No lograrán subyugar a Ucrania y a nosotros ahora. Muchas gracias.